Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Bienvenidos al espacio de la entrevista. Es un gusto que usted nos esté acompañando a través de Radio Televisión de Veracruz. Este es el tema del cual hoy estaremos platicando con todos ustedes. La red sísmica de Veracruz es el resultado del trabajo tripartita del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, el Servicio Sismológico Nacional, dependiente del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la Secretaría de Protección Civil aquí en Veracruz. Se constituye como la red de este tipo más importante en el sector oriental del país y su cobertura se diseñó con criterios de forma complementaria para que conjuntamente con las estaciones ya existentes en el territorio veracruzano y estados vecinos se realice un monitoreo más eficiente de toda esta región del Golfo de México. Para hablar acerca de la importancia de esta red sismológica veracruzana, que poco o mucho se sabe, desafortunadamente, se encuentra con nosotros el doctor en ciencias Francisco Córdoba Montiel. Además de este cargo, es el responsable del área de sismología aquí en la entidad veracruzana. Doctor, un placer que nos esté acompañando. Encantado de estar con ustedes. Pues platicamos, doctor, al respecto. ¿En qué consta la red sísmica del estado de Veracruz? ¿Y por qué decía yo, poco o mucho se sabe? Porque no hay difusión y muy pocas personas sabemos que existe una red tan perfectamente trazada, delineada y que da, pues finalmente, mediciones tan exactas y tan correctas. Sí, es importante señalar que esto surge básicamente por la historia sísmica que tenemos presente en el estado de Veracruz. Hasta antes de 2013 existían dos estaciones precisamente del Servicio Sismológico Nacional, una en la zona centro, próxima a la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, y otra en el sur. Sin embargo, si nosotros nos vamos un poquito a la historia, pues ha habido eventos importantes. Llaman en lo particular la atención el evento de 1920, muy cercano aquí a la ciudad de Jalapa, el sismo de 1973 en la zona de Orizaba, y hacia el sur en 1959 también un sismo de características muy peculiares, pero que generó daños muy importantes. Entonces creo que era muy necesario, dado estos antecedentes históricos, que tuviéramos un monitoreo más puntual de la sismicidad en esta región del país. ¿Por qué es tan importante, doctor, que las y los veracruzanos conozcan el funcionamiento, el servicio y sobre todo que exista una red sismológica en la entidad? Sí, de entrada pondría yo un primer dato en la antesala. Durante el siglo pasado hubo 3 eventos que fueron muy notorios por el número de pérdidas humanas que ocasionaron. Sin lugar a dudas, el más conocido es el sismo de 1985 en las costas de Michoacán. Todos sabemos los daños que ocasionó. Sin embargo, atrasito en el segundo y tercer lugar tenemos estos 2 sismos, 1920 cerca de Jalapa, en los límites Veracruz-Puebla, y el de 1973, que ocasionaron o se posicionaron en el segundo y tercer lugar con más pérdidas humanas. Entonces, pareciera que en Veracruz no tiembla mucho, sin embargo, tampoco hace falta que tiemble tanto para generar daños de estas dimensiones. ¿Cuáles son ahora los principales retos que tiene la red sismológica del estado de Veracruz, pero sobre todo también cómo impacta, cómo beneficia que se encuentren este centro de monitoreo? ¿Son 11 las estaciones que hay en el estado de Veracruz o cuántas son? Sí, las tendríamos que dividir porque en Veracruz se hace un monitoreo de las condiciones tectónicas, que es el que está conformado por las 6 estaciones grandes, como las llamamos de alguna manera, y tenemos en el estado de Veracruz 2 volcanes activos, el Pico de Orizaba y el volcán San Martín. En estos volcanes también existen estaciones que están monitoreando puntualmente, de manera muy, muy local, los edificios volcánicos. Sin embargo, estas mismas estaciones se complementan con la otra red de estaciones que estudian cosas diferentes, pero finalmente pueden colaborar sin ningún problema entre ellas. Entonces, por un lado es entender mejor el fenómeno sísmico, tener muy en claro que las condiciones en Veracruz son diferentes. Nosotros lo vimos en los acontecimientos recientes, pensamos inmediatamente en las repercusiones de estos eventos en la Ciudad de México, donde sabemos cuáles son las características y el tipo de sismos que les afectan. Pero la pregunta va al revés. Bueno, en Veracruz no estamos cerca del famoso contacto de las placas tectónicas.
¿cuál es la sismicidad real que nos puede afectar? Que ese es el principal reto a saber, ir conociendo la sismicidad base, que es la sismicidad natural que ahora podemos ver con estos aparatos. No que no existiera, sino que no había esta cobertura que nos permite ver con mayor detalle el tipo de sismicidad, en consecuencia encontrar posibles fallas que estén activas y que puedan potencialmente generar un evento importante. Y al final esto debe tener un impacto muy claro en la población, es cómo generar las medidas preventivas y que estas debieran ser enfocadas principalmente al diseño de construcciones que soporten este tipo de embates de la naturaleza. Usted hablaba acerca de que prácticamente Veracruz, a diferencia de Oaxaca, a diferencia también de la Ciudad de México, a diferencia de otros puntos que son de constantes impactos en materia sismológica, Veracruz es más seguro. Sin embargo, la sismicidad en Veracruz obedece a regímenes tectónicos que es necesario investigar a fondo. Se ha observado que en la zona central de esta entidad se caracteriza por eventos de profundidad intermedia y superficial. Es lo que dicen también algunos catálogos que ustedes mismos han publicado. ¿Cuáles son los principales peligros geológicos a los que estamos expuestos los veracruzanos? A diferencia de los habitantes de la megalópolis, de la Ciudad de México, a diferencia también de los que viven en las entidades vecinas como Chiapas, como Oaxaca, que siempre son epicentros. ¿Cuáles son esos peligros geológicos a los que estaríamos enfrentándonos las y los veracruzanos? Sí, hay que visualizarlo y esta explicación es muy clara. ¿Cuál es realmente el tipo de sismicidad que afecta a Veracruz y que ocurre en Veracruz? Esa es una cuestión que tenemos que diferenciar. Y sí, efectivamente son particularmente sismos poco profundos que se producen en la corteza más somera. Estamos hablando de profundidades en el orden de 15 y 10 kilómetros. Dos ejemplos clarísimos, el sismo nuevamente de 1920, magnitud 6.4. Sí. Y lo mismo ocurrió en Jaltipan, un sismo también de la misma dimensión, 6.4. No son sismos tan grandes. El de Jaltipan fue el del 59. El de 59 de 6.4. Ahora hay que poner particular atención en otro evento que prácticamente también el epicentro se localiza en Veracruz, que es el de 1973. Y particular atención porque este evento es muy parecido, tiene todas las características similares al evento del día 19, con la diferencia que el de 1973 fue más hacia el estado de Veracruz. Entonces, este tipo de sismos ocurren más frecuente. Quizás los sismos someros de los que hablamos en los tiempos históricos no son muy comunes, pero los sismos intraplaca, como el del 19, como el de 1973, si revisamos rápidamente la historia, bueno, en 73 hubo uno, en 1980 en Guajuapan de León hubo otro. ¿Los que les llama usted intraplaca? Es correcto, los que ocurren en la placa que se está metiendo debajo de nuestro territorio. En alguna parte de esta placa ocurren. Que son los más violentos, los más agresivos. Los más grandes son los interplaca, tipo 1985, que ocurren en la zona de contacto. Pero claramente vimos que sin ser un evento tan grande como el de 1985, este reciente del 19 produjo daños importantísimos. Y estos eventos sí son más recurrentes en la escala de tiempo. Los sismos interplaca tienen periodos de retorno más largos, los sismos corticales todavía tardan mucho más años en repetirse, porque esto forma parte de un ciclo. Ahora, maestro, ¿qué zonas en el estado de Veracruz, qué ciudades en el estado de Veracruz son más propensas a sentir los movimientos telúricos de la tierra o qué zonas están establecidas en estos lugares con mayor sensibilidad a los sismos? Sí, principalmente si nosotros vemos la sismicidad y particularmente hiciéramos un zoom sobre la actividad registrada por el Servicio Sismológico Nacional de 1998 a 2016, lo que veríamos es que en la zona centro ocurren principalmente eventos superficiales, tanto en tierra adentro como en las costas del Golfo de México. Las magnitudes no son muy grandes porque las condiciones no son las suficientes para generar un evento de mayor tamaño. Sin embargo, si nosotros nos vamos moviendo hacia el sur de la entidad, donde hay una importante infraestructura portuaria, carretera, industrial, etcétera, etcétera, vemos también que hay actividad somera en cierta medida,
pero incrementa terriblemente la actividad que ocurre hacia profundidades más altas, no de profundidad intermedia, todavía arriba de 120 kilómetros, que es mucha profundidad. ¿Qué tan delicado puede ser? Bueno, esa es una cuestión importante porque como son sismos muy profundos, la distancia, la profundidad también implica distancia. Y la distancia, si en algo nos ayuda, es a que las ondas sísmicas se vayan atenuando. Entonces ese es un factor que puede ser relativamente favorable siempre y cuando los eventos no sean tan grandes. ¿En qué región sísmica del país nos encontramos? Nos encontramos en la zona centro en una región moderada y en la zona sur en una región de alta sismicidad. Muy bien. Ahora, a mí sí me gustaría hacer mucho énfasis, doctor, porque derivado de los acontecimientos pasados del 19 de septiembre, en la Ciudad de México y en otras partes también como lo fue Oaxaca, como fue Puebla, como fue Morelia, como fue otros lugares donde también se siente y hay devastación, pues desafortunadamente en las redes sociales surgieron comentarios que más que informar generaron psicosis. Recuerdo algunos que decían que la ONU tenía detectado un megasismo que iba a acabar prácticamente con un continente y que estaban en la alerta y que ya los geólogos en los Estados Unidos lo habían detectado. Incluso había mensajes a través de las redes sociales: sálganse a dormir fuera de su casa porque este sábado va a ocurrir. Y a diferencia de los fenómenos meteorológicos, siempre nosotros aquí en Radio Televisión de Veracruz hemos hecho énfasis en que los fenómenos geológicos no se pueden detectar y que finalmente pues no podemos medir las consecuencias de lo que pudiera pasar. Hablemos de los mitos precisamente sobre los sismos, que en la mayoría las personas cometemos el error de creerlos y de difundirlos y de generar pánico y psicosis. Es correcto. Uno de los puntos más fuertes, particularmente en el estado de Veracruz durante el mes de septiembre, afortunadamente el impacto de estos eventos no fue mayúsculo, aunque perceptiblemente sí todo mundo lo sentimos. Creo que la batalla más fuerte desde el aspecto sismológico fue esa lucha contra lo que nosotros vimos en medios y en redes sociales, tremendamente distorsionando un fenómeno que incluso las condiciones reales no pueden ocurrir de esa manera. Recuerdo particularmente quien aseguraba que iba a haber un sismo de magnitud 10. Eso pues es catastrófico. Simplemente es el acabose. O que los ensayos nucleares ocasionaron este tipo de eventos. El fracking, ¿no? También se hablaba. Sí, cuando estamos viendo que este evento ocurrió a una profundidad de 58 kilómetros. No es posible perforar esa profundidad. O que las fulguraciones, la influencia del sol también ocasionaba este tipo de eventos. Entonces son un montón de mitos que sí generaron un clima de histeria colectiva que ha sido muy difícil trabajar en pro. Afortunadamente, y lo digo con mucho gusto, en Veracruz hemos tenido ese apoyo de los medios para tratar de dar información lo más oportuna posible. Ahora, doctor, ¿qué sí y qué no puede hacer el Sistema Sismológico Nacional y la Red Sismológica de Veracruz? ¿Qué sí y qué no? ¿Qué sí puede hacer? Bueno, es mucho el trabajo de investigación que tiene que llegar y reflejarse en la población. Decíamos hace un momento, pues esto debe palparse como reglamentos de construcción principalmente. Y este es un proceso que conforme vayan transcurriendo los años y tengamos registros y conozcamos mejor la sismicidad en Veracruz, pues iremos depurando. La esencia del Servicio Sismológico Nacional es detectar oportunamente estos eventos y reportar inmediatamente la información necesaria de los mismos, que es el epicentro, la localización en coordenadas geográficas y la profundidad del evento. ¿Qué es lo que no hace el Servicio Sismológico? Ellos lo dicen claramente. Nosotros no somos no tenemos un sistema de alerta. Eso lo manejan otras instituciones. Y finalmente, lo que podríamos hacer una invitación a partir de esta charla es que las constructoras, las personas que se dediquen a erigir casas, que se dediquen a construir fraccionamientos, pues tienen que invertirle también, ¿no?, en sus materiales, en la infraestructura de sus armados, de sus castillos, porque finalmente pues los sismos van a continuar y estamos en una zona que pues finalmente, si no es comprometida, pues finalmente sí nos va afectando estos mismos movimientos, ¿no? Es correcto, trabajar sobre las medidas preventivas como la situación inmediata, que es a través de simulacros,
evaluar a través de estos ejercicios realmente si es oportuno evacuar un edificio o no, las condiciones de seguridad que en un momento dado pudiera ofrecer, pero más importante, aquí el principal daño es por las estructuras que colapsan. Si las estructuras no se colapsan, estamos del otro lado. Muchísimas gracias, doctor Francisco Córdoba Montiel, doctor en ciencias y responsable del área de sismología aquí en la entidad veracruzana. Mucha luz en esta plática y sobre todo mucho aprendizaje. Y hacemos el hincapié, no les podemos garantizar que podemos ver más allá de lo que está por suceder, porque finalmente los fenómenos geológicos no se pueden ver con tanta claridad. Gracias por estar esta noche con nosotros aquí en la entrevista. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más. Vamos a concluir la emisión nocturna de Más Noticias.